la palabra del Señor, y probablemente ustedes estaban esperando un mensaje especial de Año Nuevo, pero yo traigo una serie de prédicas. El mensaje especial para Año Nuevo lo van a recibir mañana por la noche. Hoy vamos a terminar lo que empezamos hace unas semanas atrás. Como ustedes recordarán, hemos estado considerando ya dos de los personajes más inicuos de la Biblia. Dos de los personajes más malos realmente que nos presenta Judas, el hermano del Señor, en su pequeña carta. Estuvimos estudiando en primer lugar a Caín y su camino, y estuvimos estudiando ya también a Balaam y su error. Hoy nos corresponde reflexionar sobre un tercer personaje que nos presenta Judas en su carta. Nos corresponde reflexionar sobre Coré y su rebelión. La cita que hemos estado utilizando como texto base la encontramos ahí en el versículo 11 del único capítulo de Judas. Dice allí: hay de ellos, 1:11 de Judas, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Como les compartí en las prédicas anteriores, el mensaje de Judas es profético, sin ninguna duda, para nuestros días. Y básicamente lo que nos presenta su carta es una seria advertencia de la gran apostasía que ya estamos experimentando hoy, antes de la venida del Señor. Creo que el Espíritu Santo guió a los que compilaron los libros de las Escrituras en el orden que los tenemos en nuestras Biblias. El haber colocado la epístola de Judas justamente antes de Apocalipsis, hermanos, confirma lo que hemos entendido concerniente a estos últimos días, estos últimos tiempos. Antes, hermanos, de la venida de Cristo, descrita claramente en Apocalipsis, ya que Apocalipsis es una revelación de Jesucristo, así empieza el libro de Apocalipsis, hermanos, pero antes de la venida de Cristo, descrita en Apocalipsis, estamos observando el cumplimiento del mensaje de Judas, una gran apostasía. No es casualidad entonces que Judas esté precisamente antes del libro de Apocalipsis. Creo que el Espíritu Santo definitivamente tuvo control entonces de los que compilaron los libros de las Escrituras en el orden que los tenemos hoy en la Biblia. ¿Sabe? Pablo también nos confirma esto. Él dijo ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 1 en adelante, de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, se está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, algo que claramente vemos en Apocalipsis. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis, fíjese bien, mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, cuidado con la doctrina popular que ahora se está oyendo con respecto a los tiempos del fin. Pablo dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar.
ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire lo que sigue diciendo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Cristo no va a venir, está diciendo, sin que antes venga ¿qué? La apostasía. La apostasía. No es casualidad que Judas, que es una revelación de la apostasía, esté antes de Apocalipsis, que es una revelación de la venida del Señor. Cristo no vendrá sin que venga antes la apostasía, y después de eso se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. ¿Entiende? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso va a suceder antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él no va a venir sin que antes venga la apostasía. Y es lo que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo hoy. Notemos el orden. Primero viene la apostasía. Ahí estamos. ¿Entiende? Después se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Y después, entonces sí, viene la venida del Señor. ¿Qué es apostatar? Apostatar es desertar. Pero no solo desertar, es desertar y negar lo que se ha creído y practicado. Es desertar y negar, volverse en contra, pues, de lo que se ha creído y practicado. Eso es apostatar. ¿Sabe? Y los personajes que nos ocupan de Judas, claramente, hermanos, fueron apóstatas. Claramente fueron apóstatas. Ya vimos que Caín no era un incrédulo, él era un creyente, pero se apartó su propio camino. Balaam igual, fue un tremendo profeta de Dios, fue un creyente también, pues, pero también se descarrió cometiendo el error de amar el dinero, el premio de su maldad. Así lo dice la Escritura. Y Coré, quien estaremos considerando hoy, obviamente, asimismo fue un creyente, pero se perdió, rebelándose en contra de Moisés y en contra de Aarón, las autoridades que Dios había establecido para dirigir al pueblo de Dios. En una palabra, los tres entonces fueron apóstatas. Ahora, tal y como ya les he dicho anteriormente, el propósito de la carta de Judas es que estemos conscientes y que estemos sobre todo advertidos de esa situación para que seamos guardados, para que seamos preservados en medio de tanta deserción que hay hoy, de tanta apostasía que hay hoy en el pueblo de Dios. Es un mensaje de advertencia, porque hoy muchísimos están apostatando, se están apartando y se están volviendo en contra de sus principios cristianos que ellos mismos predicaban. ¿Entiende? Pero el Señor quiere que estemos nosotros advertidos y seamos guardados, preservados, y no caigamos en esa misma corriente en la que muchos están siendo arrastrados. El pecado de Coré, hermanos, es evidente. El pecado de Coré fue la rebelión.
fue la rebelión. Y permítanme recordarles que la tríada, esta tríada malévola que hemos estado estudiando, es decadente, descendente. El camino de Caín, como estuvimos viendo, fue malo. Pero el error de Balaán fue peor. Ahora, la rebelión de Coré definitivamente fue mucho peor. La rebelión sí que es un pecado terrible. La rebelión sí es un pecado terrible. Para Dios, la rebelión es una abominación. Es abominable. ¿Qué es la rebelión? Según los diccionarios, la rebelión es la oposición de resistencia, especialmente cuando se realiza faltando a la obediencia debida. Una persona rebelde sencillamente no se somete a sus autoridades, no le hace caso. Otra definición de rebelión es el levantamiento contra una autoridad, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y suplantarlo, sustituirlo. Algunos sinónimos de la palabra rebelión podrían ser sedición, levantamiento, sublevación, insurrección. Esas son algunas palabras sinónimas de rebelión. Y como ustedes saben, ese fue el pecado, o deben saber si no lo saben, ese fue realmente el pecado original. ¿Sabe? El primer pecado no se llevó a cabo con Adán y Eva hace 6,000 años, como muchos creen. El primer pecado se llevó a cabo muchos años antes que Adán y Eva, quizá millones de años antes, con Satanás. Satanás estaba en la misma gloria y misma presencia de Dios. Era un querubín hermoso. Pero un día dijo: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Mire lo que dijo Satanás cuando todavía no era Satanás. Isaías 14:13. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón del norte. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré, y mire sus pretensiones, y seré semejante al Altísimo. Qué tremendo. Satanás, hermanos, con la ayuda de una tercera parte de los ángeles, y con toda la creación preadámica que habitó aquí en la tierra antes que los hombres, a quienes logró seducir, a quienes logró engañar, igual que a una tercera parte de los ángeles, intentó derrocar a Dios. Satanás, con la ayuda de los ángeles y de la creación preadámica, fueron engañados por él, intentó derrocar a Dios, pero todos sabemos que no pudo. Sigue diciéndonos Isaías que el destino final de Satanás será el mismo infierno. Mire lo que dice el verso siguiente de Isaías 14. Dice el verso 15 ahora: mas tú derribado eres hasta el Seol.
hasta el Seol, a los lados del abismo. Entiéndase, el infierno está acá en el centro de la tierra. Y no quiero adelantarme, pero bueno, es evidente. Vamos a ver que el final también de Coré y su séquito fue precisamente allí. Porque la tierra se abrió y ellos cayeron al infierno por su rebelión, igual que Satanás. Hermanos, si hay un pecado que caracteriza al diablo, que define, que describe al diablo, ese es la rebelión. Y como ese fue su pecado, ese fue realmente el pecado, el primer pecado, el pecado original, él incita a la humanidad y especialmente también a la iglesia a rebelarse, porque ese fue su pecado, esa es su naturaleza. Entonces eso es lo que él provoca en las personas, la rebelión, especialmente lo trata de provocar en la iglesia, porque el mundo él lo tiene entre la bolsa, y de hecho eso lo vemos todo el tiempo en el mundo, pero en la iglesia es lo que está procurando también, que la iglesia se rebele en contra de sus autoridades. Amén. No voy a decir el país, porque ahora ya no se puede decir mucho, sobre todo cuando uno está expuesto a el internet y esto se está yendo a todo el mundo. Pero visité un país donde cuando fui al edificio, que es donde digamos está el centro de ese país, y de ahí se mide la distancia para todos los departamentos y municipios que tiene ese país. Cuando fui ahí, alguien me había contado, pero yo no lo creía, y hermanos, cuando fui ahí, empecé a buscar esto que me habían dicho, y es que me habían dicho que había allí un monumento a Satanás, y efectivamente llegó el punto en que lo vi ahí y es el lugar exacto donde está el centro de ese país, donde se mide las distancias para cada uno de los puntos de ese país. Y es un ángel caído, negro, feo, retando a Dios. Yo no lo podía creer, filmé eso y me acerqué a uno de los que estaban ahí guiándonos y le dije, mire, perdone, ¿qué es eso? Solo para ver qué me decía. Y hermanos, con un orgullo me dijo, ese es un monumento a la rebelión. Es un monumento a la rebelión. Uy, hermanos, eso fue tremendo. Si hay un pecado que caracteriza al diablo, es precisamente la rebelión. ¿Ok? Leamos lo que pasó con Coré y fijémonos en los detalles. 16 de Números y verso 1 en adelante. 16 de Números, verso 1. Dice así: Coré, hijo de Ishar, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví. Entonces, este Coré era descendiente de Leví, era ¿qué? Vamos a ver, tataranieto, ¿verdad? O nieto, no sé, de Leví. Y dice, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes
de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Uy, uy, uy. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Bueno, hasta ahí de momento. Hermanos, hay mucho que decir sobre esta historia, pero voy a tratar de subrayar algunos aspectos que considero los más importantes. En primer lugar, es obvio que Coré acá, hermanos, fue el líder principal del levantamiento en contra de Moisés y Aarón. Esto claramente se ve aquí, pues a él se le menciona de primero. A él se le menciona de primero, y eso es muy importante en la Biblia. Cuando se menciona a alguien, primera instancia es porque se está enfatizando que él es el líder, digámoslo así. Y en otras partes de la Biblia, cuando se recuerda esta historia, hermanos, igual es evidente que Coré fue el líder de esta sedición. Siempre hay alguien que es, digámoslo así, la manzana podrida, que si está con otras manzanas las contamina y las pudre también. Siempre hay alguien que dirige una rebelión. ¿Sabe? Coré no era cualquier persona. No era cualquier persona. Coré tuvo la autoridad suficiente como para reunir y soliviantar los ánimos de 250 líderes de la congregación. Pero no eran cualquieritas ellos. Eran hombres del consejo. Eran varones de renombre del pueblo de Israel. Eran gente importante y los usó para levantarlos en contra de Moisés y Aarón. Mire la influencia que tenía Coré. Escogió la crema innata del pueblo de Israel para levantarse en contra de Moisés y Aarón. Sus intenciones, hermanos, eran obvias. Sus intenciones eran derrocar el liderazgo que Dios había establecido para tomarlo él y sus compañeros de sedición. No voy a entrar en detalles, pero al revisar la genealogía, hermanos, de Coré, podemos ver que posiblemente hubo algunos asuntos relacionados con su genealogía, con sus antepasados, que lo molestaban. Sin entrar en detalles, les leo nada más lo que he escrito. En primer lugar, su abuelo, Izhar, según vimos, no era el primogénito de los hijos de Coat, sino el segundo hijo. Eso lo vemos en Números 3:19. El primogénito de Coat era Amram, el padre de Moisés y Aarón. Así que por primogenitura, hermanos, por derecho a primogenitura, el liderazgo espiritual le correspondía a la descendencia de Amram y no a la descendencia de Izhar. Es por eso que Dios escogió a Aarón, hijo de Amram, por cabeza del ministerio espiritual entre todos los levitas, y no a Coré, hijo de Izhar. Esto sin duda molestaba a Coré. Esto le provocó envidia, le provocó celos seguramente. Además, otro asunto que tal vez lo tenía molesto era porque el jefe del linaje de las familias de Coat fue Elisafán. Eso lo vemos en Números 3:30. Este Elisafán era hijo de Uziel, cuarto hijo de Coat, mientras que Coré era hijo de Izhar, el segundo hijo de Coat. Así que Coré
probablemente se sentía con más derecho que Elisafán para ejercer ese liderazgo en la familia de Coat. Celos, molestia, inconformidad es lo que estamos viendo en Coré. Pero Coré no se levantó solo, ya vimos que se levantó con él Datán y Abirán. Y parece ser que algo similar le pasó a Datán y Abirán. Estos eran los acompañantes en la rebelión de Coré, y probablemente su molestia era porque ellos eran descendientes de Rubén, y Rubén era el primogénito de los hijos de Jacob. Así que ellos quizá creían tener derecho a la supremacía en el poder civil en lugar de Moisés, quien era descendiente de Leví, tercer hijo de Jacob. Ellos estaban como ignorando, de alguna manera, que Rubén había fallado subiendo al estrado de su padre. Bueno, como podemos ver, el asunto, hermanos, de los celos, el asunto de la envidia surge aquí nuevamente. Pero ojalá, hermanos, como les dije anteriormente, los celos se quedaran solo en celos y se quedaran ahí. No, hermanos, los celos son tremendos. La envidia siempre llevan a las personas a cometer cosas peores. Ya la envidia y los celos es algo malo, pero siempre esto empuja a las personas a cometer cosas peores. Razón tenía Santiago cuando, hablando de esto, nos dice en el capítulo 3 y versículos 14 al 16, pero si tenéis celos amargos, dice, celos amargos, ahí ya se ve amargura, y contención o rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis, dice Santiago, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Qué tremendo. Porque donde hay celos y rivalidad, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Notemos pues cómo los celos llevan a cometer obras perversas. No se queda solo en ese sentimiento de molestia, ¿entiende? Sino conduce a las personas a hacer cosas tremendas. ¿Se recuerdan? Hablamos anteriormente de los celos de Caín, porque Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda, y no vio con agrado a Caín y su ofrenda. Así que, ¿a dónde llevó los celos de Caín sobre Abel a Caín? ¿A dónde lo llevó? Al asesinato. Mató a su hermano Abel por envidia, por celos. Y hablamos de los celos de los filisteos. Los filisteos tenían tantos celos de Isaac porque Dios lo estaba prosperando y le estaba dando cosechas de al 100 por 1, que empezaron a sepultar los pozos que Abraham, su padre de Isaac, había abierto. Y hablamos también de José. Sus hermanos lo vendieron por celos, por envidia a los ismaelitas. Hermanos, los celos no se quedan así nomás, hacen cosas peores. Ya vimos los celos de Saúl. Estaba tan molesto con David porque todo el mundo miraba a David y ya no lo miraba a él, y todos miraban la valentía de David, que, hermanos, lo llevaron a tratar de matarlo y a perseguirlo, y David pasó muchos años huyendo de Saúl. Y como ustedes saben, hermanos, Cristo mismo fue entregado y fue crucificado claramente por celos. Así lo dice Marcos capítulo 15, versículos 9 y 10. Por envidia, los religiosos lo entregaron para ser crucificado. Así lo dice Marcos 15, 9 y 10. Mis hermanos, la envidia lleva a las personas a hacer cosas realmente terribles. El problema de Coré, Datán y Abiram
no se quedó solo en celos, no se quedó solo en envidia. Ellos se sublevaron en contra de Moisés y Aarón, los líderes que Dios había elegido. Los celos nos llevan a hacer cosas peores. Hermanos, la historia de Coré es profética para nuestros días, como hemos estado viendo. Sin duda, entonces, el tema de los celos y la rivalidad es un serio problema también hoy en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo. Pregunto, ¿por qué creen ustedes que existen tantas, pero tantas divisiones en las iglesias? Hermanos, ciertamente el número de congregaciones está creciendo en todo el mundo y especialmente en nuestros países, ¿se entiende? Pero ¿serán esas iglesias producto de un crecimiento normal? ¿Serán iglesias que empezaron legítimamente? ¿Tendrán esa cantidad de iglesias el aval, el respaldo y la bendición de sus coberturas? ¿O son producto de las divisiones? Razón tenía el proverbista al decir en Proverbios capítulo 28 y versículo 2: por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos. Hay tanta división que hay muchos príncipes, es lo que está diciendo. Y en las iglesias hay tantas divisiones que hay tantos pastores, porque cada división resulta con otro nuevo pastor. De hecho, normalmente es alguien que ha dividido la iglesia el que finalmente se convierte en pastor de ese grupo que dividió. ¿Entiende? Hermanos, qué tremendo. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos. Cuidémonos, mis queridos hermanos, de la envidia. Cuidémonos de la rivalidad, pues eso conduce, sin ninguna duda, a la rebelión y a la división. Mis hermanos, perdonen, yo soy alguien que insisto mucho en algunas cosas. Pero debido, hermanos, a que los celos se han convertido en un terrible problema en la iglesia, es que hemos incluido, fíjese bien, en la misión de la iglesia, de nuestra iglesia, la famosa palabra contentamiento, que muchos no entienden. Contentamiento. Hermanos, trabajemos en el lugar del cuerpo de Cristo donde el Espíritu Santo nos ha ubicado con excelencia, con entusiasmo y con contentamiento, satisfechos donde el Espíritu Santo nos ha ubicado. Hermanos, por el amor de Dios, no rivalicemos con nadie, con ningún hermano entre nosotros internamente, ni con ninguna otra iglesia. Cada iglesia, cada persona tiene un llamado particular y funcione allí con excelencia, con entusiasmo y con contentamiento. Cuando usted quiere ser lo mismo que otro, trae desaveniencia en el cuerpo de Cristo. No puede decir el pie porque no soy ojo, no soy del cuerpo. No puede decir la mano porque no soy boca, no soy del cuerpo. Así lo dice Pablo. Si usted es ojo, ahí quédese. Si usted es pie, ahí quédese. ¿Entiende? El punto es que somos miembros del cuerpo de Cristo y debemos de funcionar donde el Espíritu Santo en su soberana sabiduría nos ha ubicado. ¿Dicen amén? Lamentablemente hoy se enseña en muchos lugares que todos son líderes, todos son líderes.
Y eso es verdad hasta cierto punto. Todos tenemos un liderazgo en alguna medida, todos, definitivamente, tanto en el ámbito espiritual como en el secular en que nos movemos. Todos tenemos algún grado de liderazgo, obviamente. Pero, por ejemplo, es obvio que un llamamiento a un ministerio, por ejemplo, primario, no todos lo tienen. No todos lo tienen. Un liderazgo de ese nivel, claramente dice la Escritura que solo Dios lo da. Solo Dios lo da. Amén. Romanos capítulo 9 y versículo 16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Y qué dice Efesios capítulo 4 versículo 11? Escritura muy conocida. Y Él mismo, hablando de Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gloria al Señor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una escritura más. ¿Qué nos dice Pablo del liderazgo de Aarón? Del liderazgo de Aarón, que le quería comer el mandado Coré. El liderazgo que Coré codiciaba. Hebreos capítulo 5 y verso 4 dice: y nadie toma para sí esta honra. Yo creo que cuando Pablo escribió esto, se estaba recordando de Coré. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Como lo fue Aarón. ¿Cuántos dan gloria al Señor? En resumen, Coré le quería comer el mandado a Aarón. Y Datán y Abirán le querían comer el mandado a Moisés. Coré quería el liderazgo espiritual. Quería ser el sumo pontífice. ¿Entiende? Ser la cabeza del sacerdocio en lugar de Aarón. Eso se ve claramente si usted sigue leyendo el relato de Números 16. Ahí en el verso 10, claramente se ve que ellos pretendían ese puesto. Y Datán y Abirán deseaba sin duda el liderazgo civil. El liderazgo civil en lugar de Moisés. En lugar de Moisés. Así que Coré deseaba el sumo pontificado que tenía Aarón. Y Datán y Abirán deseaban el liderazgo político o civil que tenía Moisés. Ahora, hay algo que yo he visto con frecuencia en la Biblia, hermanos, y que marca casi un patrón. Es un patrón. La rebelión, hermanos, normalmente va precedida de la murmuración. De la murmuración. De hecho, Pablo, refiriéndose precisamente a este incidente de la rebelión de Coré, Datán y Abirán, dijo ahí en 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 10, ni murmuréis, dice. Y se está refiriendo al incidente de la rebelión de Coré. Pero Pablo fue más allá y dijo: es que esto comenzó con murmuración. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración, hermanos, es uno de los 5 pecados que impidieron que Israel entrara a la tierra. Fue uno de los 5 pecados, la murmuración. El primero fue la codicia de cosas malas. El segundo fue la idolatría. El tercero fue la inmoralidad, la fornicación, ¿verdad? El cuarto fue que tentaron a Dios y el quinto fue la murmuración. Así lo dice 1 Corintios 10. En realidad,
La murmuración en contra de las autoridades, hermanos, es una de las expresiones más evidentes, más seguras de la rebelión. La murmuración en contra de las autoridades es una de las expresiones más evidentes de la rebelión. Es por eso que él abomina ese pecado. 6 cosas aborrece Jehová, dice Proverbios capítulo 6, versículo 16 en adelante, pero la séptima, él la abomina. ¿Y cuál es esa séptima cosa? El que enciende discordia entre los hermanos. Esto es murmuración. Esto es murmuración. Amén. Los rebeldes indefectiblemente murmuran en contra de las autoridades por una razón: para justificar su sublevación, una sublevación. Ahora, permítanme decir algo. Honestamente, las personas, hermanos, todas las personas tienen suficientes motivos, sin duda, para hablar, para murmurar y para rebelarse en contra de las autoridades. Tienen suficientes motivos. Pues como todos sabemos, los líderes, al igual que todos, son humanos, no son perfectos, están llenos de defectos, estamos llenos de defectos, todos, ¿entienden? Ni Moisés era perfecto, y usted solo tiene que leer su historia, mucho menos Aarón era perfecto. Y no tengo tiempo para rastrear sus vidas, pero definitivamente no lo eran. Pero atención a eso. Eso de ninguna manera le da a las personas la facultad, el permiso de hablar, de murmurar y rebelarse en contra de sus autoridades. De ninguna manera. Ay, hermanos, cuando yo veo a las personas empezar a decir cosas. Una vez una persona acá, una hermana muy querida, empezó a hablar muy mal del pastor Bailey. Y yo me fui poniendo, hermano, con mucha preocupación. Y llegó el momento en que le dije: mira, te voy a pedir un favor, le dije, habla lo que querrás de mí. No está bien, le dije. No está bien que hables en contra mía, porque yo soy tu pastor. Pero si quieres hablar, habla en contra mía, pero no hables así del pastor. No hizo caso, lamentablemente. Hermanos, hay un principio bíblico que es incuestionable, irrefutable: el principio de autoridad. El principio de autoridad. El hecho que todos, hermanos, valgamos lo mismo no significa que en la iglesia hay igualdad y democracia. ¿Entiende? Que en el reino de Dios hay igualdad y democracia. Hermanos, si nos fijamos bien, pareciera que lo que Coré y sus compañeros estaban sugiriendo era precisamente eso. Mire lo que dice el verso 3 del capítulo 16, en la segunda parte, 16:3. Basta ya de vosotros. Miren lo que dice Coré. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. O sea, aquí todos somos santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí todos somos iguales. No se estén enseñoreando de nosotros. Prácticamente es lo que está diciendo Coré acá. Hermanos, ciertamente delante de Dios todos valemos lo mismo. Todos somos cristianos. ¿Entiende? Pedro dice que valemos la sangre de Cristo. Valemos la sangre de Cristo. Y voy a leer la versión del castellano antiguo en 1 de Pedro 1, 18 y 19. 1 Pedro 1, 18 y 19. Mire lo que dice: Dios pagó el precio de vuestro
rescate, dice, para libraros de la vana manera de vivir que heredasteis de vuestros antepasados, pero no lo pagó con oro o plata, cosas que se pasan con el tiempo, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero, sin mancha y sin contaminación. Hermanos, somos carísimos, valemos la sangre de Cristo. Todos valemos lo mismo, exactamente. Ni el rico vale más, ni el pobre vale menos, ni el inteligente, ni el ignorante valen más o menos. ¿Entiende? Todos somos iguales en ese sentido. En cuanto a la salvación, todos valemos exactamente lo mismo. Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 3, versos 28 y 29, ya no hay judío ni griego, dice. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. Y si vosotros sois de Cristo, dice Pablo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Todos tienen el mismo chance de alcanzar las promesas que el Señor nos ha prometido en su palabra. Pero aunque todos, hermanos, valemos lo mismo, para que las cosas sencillamente funcionen. Dios ha establecido claramente en su palabra jerarquías, el principio de autoridad. Y sabe, Dios mismo nos da el mejor ejemplo. Dios mismo. Dios está conformado por 3 personas que se someten entre ellos. La evidente y maravillosa armonía que existe entre las 3 personas de la deidad es debido a que hay un orden jerárquico establecido entre ellos. El orden es, primero, el Padre. En segundo lugar, el Hijo. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Cristo se somete al Padre. Y el Espíritu Santo se somete a Cristo y al Padre. Así lo dice claramente la Escritura. Y ustedes me lo han oído muchas veces aquí, pero no tengo tiempo para ir a esas Escrituras. En el reino de Dios hay cadenas de mando. Hay cadenas de mando claramente establecidas. Está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo en primer lugar. Pero ¿qué más? Arcángeles, ángeles, querubines y serafines. Así lo dice la Escritura. ¿Sabe? Aún en el reino de las tinieblas hay jerarquías. En primera instancia, Satanás. Después le siguen los ángeles caídos. Después le siguen los demonios. ¿Y cuál es la clasificación? Según Pablo a los Efesios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes de maldad en las regiones celestes. Así lo dice el 6:12 de Efesios. Recordemos que el reino de las tinieblas, cuando todavía no se había revelado, Satanás y sus secuaces eran parte del reino de Dios. Así que para el bienestar de la raza humana, hermanos, Dios ha establecido 3 instituciones bien organizadas para el buen funcionamiento de todos. En primer lugar, Dios estableció la institución del gobierno. Dios estableció claramente en su palabra que debe de haber un gobierno. ¿Okay? En segundo lugar, Dios estableció la institución familiar. La familia es otra institución que Dios estableció en su palabra. Y en tercer lugar, Dios estableció la institución eclesiástica de la iglesia. Esas 3 instituciones, hermanos, funcionan
en base a cadenas de autoridad. A cadenas de autoridad. Solo unas semillas, hermanos. Si usted quiere saber más sobre esto, pídale a Ada un estudio que di acá sobre, el tema se llama cobertura. Cobertura. Es muy largo y solo voy a mencionar unas cuantas cosas de acá, de ese estudio. Pero con respecto a la institución gubernamental, nos guste o no, hermanos, nos guste o no, Dios la estableció y debemos someternos a los funcionarios públicos, que Él ha permitido que nos dirijan y cubran, nos guste o no, ya sean del poder ejecutivo, del legislativo o del judicial. En nuestro sistema de gobierno acá, pues. Pablo dice a los romanos en el capítulo 13 y versículo 1, sométase, fíjese bien lo que Pablo dice, toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido, ¿qué? Establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, etcétera, etcétera. La verdad, hermanos, yo sinceramente no acabo a entender a los cristianos de hoy cuando se rebelan en contra de las autoridades que Dios ha establecido. No han aprendido de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva sabía muy bien que debía someterse a las autoridades superiores. También primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 13 y 14, dice, por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Hermanos, la palabra de Dios no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra es también para nosotros. Alguien podrá decir, sí, pero eso fue antes. Nerón era el que gobernaba, ese desquiciado, y Roma, que eran los que el que perseguía a los cristianos e incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y Pablo dice, sométanse a ellos. ¿Qué le parece? Nuestros gobernantes son dulce en miel comparados con Nerón. Amén. Allá no dijeron amén ustedes. ¿Y a mí qué? Si así dice la Biblia. Bien, a mí sí me preocupa si ustedes no dicen amén. Me preocupa, hermanos, porque esta es palabra de Dios. Hermanos, cuando el candidato republicano de los Estados Unidos, McCain, reconoció su derrota ante Obama, el demócrata, ahí en su discurso, él dijo que había tenido el honor, le dijo a su gente, de haber llamado por teléfono al presidente electo Obama, a su presidente, para felicitarlo. Y todos los que seguían a McCain empezaron a abucharlo y a hacer una bulla. Entonces él los paró con un gesto y los exhortó a que juntamente con él apoyaran a su presidente. Qué lección, ¿verdad? Aprendamos, hermanos, que la Escritura habla de principios de autoridad. Hay límites que en algún momento yo podré compartirles, pero no es el punto ahora. Los cristianos, en lugar de estar criticando a nuestro presidente y a nuestros funcionarios, debiéramos estar orando por ellos
Pablo muestra cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestros gobernantes, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Exhorto ante todo, dice Pablo, ante todo, antes que cualquier otra cosa, pues, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, que sigue diciendo, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabe? La evidencia histórica nos muestra que la iglesia de los primeros años nunca dejó de orar por sus autoridades, aún en los tiempos de mayor persecución. Tertuliano dice que los cristianos pedían a Dios para el emperador larga vida, un dominio seguro, un hogar pacífico, un senado fiel, un pueblo íntegro y un mundo en paz. Tertuliano también escribió: el cristiano no es enemigo de nadie, menos del emperador, porque sabemos que puesto que ha sido elegido por Dios, es necesario que le amemos, reverenciemos, honremos y deseemos su seguridad, lo mismo que todo el imperio romano. Teófilo de Antioquía escribió: el honor que yo le doy al emperador es tanto más grande, porque yo no le doy culto, sino oro por él. No adoro más que al verdadero y único Dios, porque sé que él ha escogido al emperador. Inteligente este Teófilo de Antioquía. Hermanos, la iglesia primitiva sí entendió el mensaje del respeto, sí entendió el mensaje de la obediencia, de la sujeción a las autoridades. Lo que Pablo y Pedro enseñaron, lo practicaron. Y por supuesto ellos aprendieron ¿de quién? De Cristo, de Cristo. Cristo dijo: amad a vuestros enemigos. Hermanos, si el imperio romano estaba en contra del cristianismo, amad a vuestros enemigos, dijo. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen. Ellos los estaban persiguiendo, pero Cristo los exhorta a bendecirlos y a orar por ellos. Hermanos, Cristo nos dio ese ejemplo de someterse a las autoridades romanas. Cuando le preguntaron si era lícito dar tributo al César, ¿qué contestó? Agarró una ficha y dijo: ¿de quién es esta imagen? Esta imagen de César. Bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él apoyó tributar. Él se sometió a la... Y cuando llegaron allá a cobrar los impuestos, Jesús le dice a Pedro: ve al lago, tira un anzuelo y saca un pez. Y cuando lo saques, busca ahí en la boca del pez y vas a encontrar una moneda. Paga tus impuestos y los míos. Tremendo. Él le dijo a Pilato: Pilato, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dado del cielo. O sea, él se sometió a la autoridad de Pilato porque sabía que la autoridad de Pilato venía de Dios. Aprendamos, hermanos. Pablo, cuando lo abofetearon por orden del sumo pontífice Ananías, equivocadamente lo maldijo y dijo: herirte a Dios, pared blanqueada, le dijo a Ananías. Y cuando la gente oyó eso, que estaba maltratando, estaba diciendo hipócrita al sumo pontífice, entonces le dijeron: estás maldiciendo al sumo pontífice. Ay, perdón, no sabía que era el sumo pontífice, porque la Biblia dice: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Perdón, Ananías. Se sometía a las autoridades. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
Bueno, con respecto a la institución familiar, ¿qué podemos decir de la institución familiar? Al igual que la institución gubernamental, Dios es la autoridad máxima, obviamente también en la familia. 1 Corintios 11:3 dice, porque quiero que sepáis que Cristo, dice, es la cabeza de todo varón, ¿ok? ¿Y qué más? Y el varón es cabeza, ¿qué? De la mujer, ¿ok? Y Dios la cabeza de Cristo. Aquí claramente vemos el orden, Dios Padre, Cristo, el varón, la mujer. Y con respecto a los hijos, ¿dónde quedan? Efesios capítulo 6 y versículo 4, hijos obedeced, Efesios 6:1, perdón, hijos obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El orden entonces, hermanos, es claro. Toda la familia, especialmente el padre, debe someterse a Dios, la mujer a su esposo, los hijos a sus padres. Y con respecto a la iglesia, solo estoy dando semillas. Con respecto a la iglesia, también igual existe muy claro un orden de autoridad. Como acabamos de ver, en primera instancia, Dios Padre es la autoridad máxima, después Cristo, y Pablo nos dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Efesios capítulo 5 y verso 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Ahora, ¿cuál es el orden jerárquico en la iglesia? Bueno, ya leímos que hay 5 ministerios. Efesios capítulo 4 y versículo 16 se habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero ahí solo se mencionan, no se da un orden de autoridad. Si usted quiere saber un orden de autoridad de los 5 ministerios, tiene que irse a otra escritura. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 28. Ahí dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, aquí sí está un orden, apóstoles. Luego, profetas en segundo lugar. Lo tercero dice, ya no dice evangelistas, sino dice maestros. Los maestros de la palabra van en tercer lugar en el orden jerárquico de Dios. Amén. Luego los que hacen milagros, aquí probablemente se refiere a los evangelistas, y después los que sanan, probablemente refiriéndose a los pastores. Amén. Por supuesto, hermanos, ¿quién es el responsable en un rebaño, en una iglesia? Obviamente, el pastor. El pastor. Eso es claro en la Biblia. La iglesia en primera instancia debe someterse al pastor, en primera instancia. No al maestro. No al maestro. No al evangelista. Gracias a Dios por esos tremendos ministerios. No al profeta. Gracias a Dios. No al apóstol. Debe someterse al pastor, porque él es el encargado de ellos. Los otros ministerios pueden cubrir y pueden apoyar al pastor, pero es el pastor quien dirige y cubre a su congregación, a sus líderes y ovejas. ¿Entienden? Es el pastor el que lo hace, el que lo hace. Nadie puede brincarse sobre la autoridad del pastor y escoger su pastor por otro lado, o su apóstol, o su profeta, o su maestro. No, no se puede. No se debe. Amén. Hermanos, yo no estoy tratando de imponer ningún tipo de autoridad, ustedes me conocen. Yo simplemente estoy enseñando lo que la Biblia dice, y tengamos cuidado porque estamos hablando de un cierto personaje que se llama Coré. ¿Entienden? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Los pastores entonces van a la cabeza en la congregación local. Dice Hebreos capítulo 13 y versículo 17, una escritura que algunos quisieran no tener en la Biblia. Obedeced a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores. ¿Cómo dice? Obedeced ¿qué? A vuestros pastores. ¿Y qué dice? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay veces cuando tenemos que dar un reporte de alguien, no lo hacemos con mucha alegría.
Obviamente, en el orden siguen los ancianos. Primera de Timoteo, capítulo 5 y verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y en tercer lugar, en una congregación local, los diáconos son los que siguen en el orden jerárquico para realizar principalmente los asuntos materiales físicos. Cuando los apóstoles lo estaban haciendo, se dieron cuenta que era mucha carga para ellos y eligieron ellos a 7 diáconos. Usted lo puede ver en Hechos 6, creo. Y todos los demás grupos en las iglesias vienen después dirigidos por sus jefes. Ese es el orden establecido en las iglesias locales. En resumen, la rebelión, hermanos, a las autoridades que Dios ha establecido no viene de Dios, no viene de Dios. Amén, sino del mismo diablo, del mismo diablo. Amén. Tampoco la democracia y la igualdad que promueven algunas corrientes ideológicas, incluso ya infiltradas en la iglesia, viene de Dios. Eso no viene de Dios. No sé cómo algunos han tratado de establecer con la Biblia que eso Dios lo estableció. Claramente no está en la Biblia eso. Dios mismo se mueve bajo un orden jerárquico ya establecido para que las cosas funcionen bien en este mundo y en la iglesia, estas 3 instituciones: la gubernamental, la familiar y la eclesiástica de la iglesia. ¿Y quiénes son los que tienen que enseñarle al gobierno? ¿Y quiénes son los que tienen que enseñarle a la familia? La iglesia. Porque ellos no saben la palabra de Dios, pero nosotros sí, y se los tenemos que decir. Amén. Pero no se dejan. Amén. Pero por lo menos donde tenemos nosotros influencia y autoridad, sí lo podemos enseñar. Amén. ¿Cómo terminaron Coré, Datán y Abirán en su rebelión? Bueno, léanlo ustedes. Es tan horrible que no lo quiero leer. Ustedes pueden leer la historia. Aunque Moisés trató de hacerlos reaccionar, ellos no quisieron y lamentablemente la cosa terminó en uno de los más terribles juicios de parte de Dios. ¿Cómo terminó? ¿Cómo va a terminar el diablo? Ya dijimos, mas tú eres echado al Seol, a los lados del abismo, al infierno. Por la rebelión, su lugar es el infierno. Y hermanos, con Coré, Datán y Abirán, el mismo infierno abrió sus fauces, se abrió la tierra y ellos cayeron vivitos al infierno mismo, Qué tremendo. Sus familias, sus bebés también, todos murieron. Solo los hijos de Coré no. Se le pararon a su papá y le dijeron: no, tata, eso no está correcto lo que estás haciendo. Te estás rebelando en contra de Moisés y Aarón. Nosotros no participamos en eso. Y no quisieron participar, pero los demás se fueron al infierno. Hermanos, además salió fuego del cielo y esos 250 líderes de Israel también murieron allí por el fuego de Dios. Y ojalá la cosa se terminara ahí, hermanos. Al día siguiente de ese gran juicio, mire lo que sucedió en el versículo 41 del 16 de Números. Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová, ahora le están echando el muerto a Moisés y Aarón. Hermanos, qué problema es la murmuración. Qué difícil es controlar la lengua. Qué difícil es controlar la rebelión. El pueblo acaba de ver lo inimaginable, hermanos. Lo que le había sucedido a los que habían murmurado y se habían rebelado, y ahora ellos están murmurando nuevamente. Y entonces, hermanos,
la ira de Dios vuelve a venir, hermanos, y empieza el destructor, y a eso se está refiriendo Pablo cuando menciona en 1 Corintios 10:10 que fueron muertos por el destructor. Empieza un ángel destructor a matar. 14,700 personas murieron en ese juicio, hasta que se puso Aarón ahí, se pusieron en medio de la plaga y del pueblo, y entonces se detuvo la mortandad. Hermanos, termino. Aquellos que empezaron a frecuentar un camino equivocado, el de Caín, y que cayeron en el error de Balaam, finalmente van a morir por su rebelión, como Coré. Yo no sé si hay alguien que ya va siguiendo esos pasos, pero la carta de Judas está escrita como una advertencia para que nosotros no seamos apóstatas igual que ellos. Respetemos las autoridades que Dios ha establecido. No hay tal cosa de democracia en el reino de Dios. Cuidémonos de la murmuración. Hay 6 cosas que aborrece Jehová, pero la séptima él la abomina, y es el que enciende rencillas, discordia entre los hermanos. Esto es murmuración. Hermanos, cuidado, porque esto provoca la rebelión y la división. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de esta congregación, porque a lo largo de su historia ha habido conatos de división, han habido divisiones ya, acá. Gracias a Dios, ustedes han permanecido y están acá, fieles no al pastor, fieles al Señor. Amén. ¿Pueden ponerse de pie? Y le pueden dar un fuerte aplauso al Señor. Podemos hacer una oración. Señor, gracias te doy por la luz que nos da tu palabra. Gracias, Señor, porque estas cosas están escritas para nuestra enseñanza. Señor, no queremos seguir el camino de Caín, no queremos lanzarnos por lucro al error de Balaam, mucho menos queremos perecer en la rebelión como pereció Coré y todos sus acompañantes. Señor, guarda nuestro corazón de estas cosas, guarda nuestro corazón de la murmuración y de la rebelión. Guarda nuestro corazón. Ayúdanos a entender ese principio de autoridad que tú has establecido, ese principio que tú mismo tienes en los cielos. Primero el Padre, después el Hijo, después el Espíritu Santo. En tu reino así es el asunto, Señor, y en tu iglesia así debe de ser. Si el mundo no lo conoce, si el mundo se revela, que sean ellos, pero nosotros no lo vamos a hacer. Ayúdanos, danos la gracia para someternos a las autoridades gubernamentales, para someternos a las autoridades familiares, según el lugar que tengamos dentro de la familia, y ayúdanos a someternos a las autoridades eclesiásticas, porque tú has establecido esas instituciones para que funcionen bien las cosas en el mundo y sobre todo en la iglesia. Gracias, Señor. Bendigo esta congregación en tu nombre. Amén y amén.